noches, somos Tau 14, siguiendo la verdad. Espero a todos nuestros seguidores que hayan estado viendo nuestros videos, que les hayan gustado. Si tienen algún comentario que hacer, por favor háganlo. Estamos abiertos a cualquier opinión. Les damos la bienvenida para esta mesa redonda. Nos presentamos. De mi lado derecho, Bernardo Fuentes Herrera, ya lo conocen, el Berna. A mi izquierda, Ignacio Ángeles Uriarte, Nacho. Su servidor, Jesús Eleazar González Tobar. Igual, ya saben, pues me gusta la parte de la moderación aquí en estos videos. Y respecto a este video en especial, hicimos un trabajo de campo, unas entrevistas a personas en Coyoacán, de lo cual me gustaría que Nacho nos platicara un poco de lo que sucedió. Bueno, pues estuvo bastante interesante, se recopiló información acerca de qué era lo que las personas pensaban del sentido común. El espacio muestral fue amplio, creo que se obtuvieron respuestas interesantes, sobre todo del señor de lentes, al cual pues por términos de anonimato no preguntamos nombres, pero fue una respuesta creo que una de las más interesantes, no porque las demás no lo hayan sido, sino que abarcó un poco más profundo el tema de lo que es el sentido común y habló de una forma mucho más ¿entendido? Sí, entendible, exactamente, acerca de lo que es el sentido común. Entonces, bueno, se obtuvieron respuestas, vamos a estar haciendo ya más trabajo de campo para que ustedes puedan también verse tal vez en YouTube y puedan dar su opinión. Pues creo que es todo por el aspecto del sentido común y ahora vamos a hacerlo específico al cristianismo. Jesús. Efectivamente, creemos que pues todas las personas que respondieron a las preguntas pues lo hicieron desde una perspectiva, si lo podemos llamar así, subjetiva, porque daban la opinión personal. Esto nos ayuda a enfocar un poquito lo que vamos a tratar el tema de hoy, que es sentido común en el cristianismo. Para esto, hoy vamos a presentar las propuestas de nuestros panelistas, sus posturas, y en esta ocasión, antes de proceder a un debate, vamos a escucharlas. Berna, platícanos, tú nos vas a hablar acerca de una postura contextualista, ¿no? Por favor, platícanos de qué se trata. Mi postura yo la daré leyendo un escrito que hice a continuidad. Con base a esto que se está diciendo, yo con mucho gusto subiré este escrito a la página de Facebook de Tau 14. Entonces, a continuación leo. Introducción. Hablar de sentido común es interesante. Pues, por ejemplo, Wikipedia, citando una diversidad de fuentes, dice que el filósofo español Jaime Balmes escribió un libro sobre el sentido común, tal que Henry Bergson define el sentido común como la facultad para orientarse en la vida práctica. En Mora, And dice que el sentido común nos ahorra tonterías, calcula lo probable y lo improbable, lo razonable y lo absurdo. No se atiene a reglas, sino que puede funcionar y no es perfeccionista, que esto es neurótico. Valga, el sentido común no es estar de manera escrupulosa viendo lo que se está definiendo para decir no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, sino que lo trata de entender de una manera somera, sino que prefiere lo razonable. También analizado por Lin Yutang en La importancia de vivir, por Trout y Rifkin. El sentido común es una facultad esencial de la persona, una facultad que posee la generalidad de las personas para juzgar razonablemente las cosas. Yash Hipat Roses e Imel lo definen como el don provisto para saber distinguir todo lo que nos rodea, el bien, el mal, la razón y la ignorancia. Con esto paso a citar las dos posturas al respecto, que son de personas que lo han estudiado. Controversia entre universalismo y contextualismo. Para Rey, los principios del sentido común son universales y fijos, no sujetos a crítica o renovación. En cambio, Popper reconoce que los contenidos del sentido común sí están sujetos a cuestionamiento y cambio. Subrayo al respecto. Por su parte, Vico señala la dependencia del sentido común a sus contextos culturales específicos. En este sentido, Vico está precisando en dónde Popper está dando una postura. Y valga, da la postura finalmente de contextualismo. Desarrollo al respecto de mi posición.
Así pues, hablar de sentido común con formalidad depende hacia dónde nos orientemos al respecto en las corrientes formales que lo estudian. Debido a como se dijo que en el inicio de la introducción, hacer ello es neurótico y no propio, por lo cual para el vulgo, es decir, para el común de todas las personas, sino para comunidades dedicadas para ello, y por sus fines conforman tecnicismos que en ocasiones les hacen diferentes, tal que sus miembros en ocasiones para abordar un tema que para el vulgo, no miembros de tal sector, se les hace sencillos, pero para estos miembros no, justamente porque se dedican a esa parte neurótica, por así decirlo. Pues se ha podido observar para estas que el sentido común tiende a estar errado. Pensemos con el fin de ilustrar en el famoso principio de impenetrabilidad de los cuerpos que se observa auxiliar para Arquímedes para explicar a un rey de qué sí y qué no está hecho de oro, para evitarle ser víctima de fraude, de venderle una corona supuestamente hecha de oro sin serlo, o bien a la hora de acomodarse en el metro, decidir si entrar o no al vagón, viendo de forma somera cuántos están en el vagón para pensar, ¿podemos o no entrar? Como en el caso de la mujer, ¿puede o no evitar un mal rato de un pervertido nalgueando, o peor aún? Pero, con el paso del tiempo, se puede observar para el caso de nuestro siglo que conforme a la mecánica cuántica, la materia no siempre se comporta como Arquímedes lo pensó y estudió, sino que, por ejemplo, también se comporta como la luz, en que puede traspasar cuerpos como ventanas. Ya para el caso electrónico, se emplea tal principio de violación de impenetrabilidad de los cuerpos para diodos túnel, que en circuitos electrónicos, donde ahora el sentido común cambia para el caso del empleo de uso de aparatos electrónicos, en que lo que hace siglos se pensaba imposible, resulta posible, si no plausiblemente un hecho. Es decir, lo imposible resulta ahora no solo posible, sino resulta necesario, incluso para ahorita que me están viendo con el video. Y así por lo menos para este expositor, que al ver el abordamiento de Kuhn de las revoluciones científicas que a posterior a la larga forman parte de las revoluciones culturales de la humanidad, dice que el sentido común es sujeto a cuestionamiento y cambio. No hay tal para hacer crítica de algún sector de la sociedad sin que éste pueda entrar a su vez en autocrítica, pero que tal crítica, de no censurarla, en último sentido, conforma un profundo sentido de crecimiento para este sector, como a su vez, en autoubicarse ante la sociedad, le hace crecer a esta sociedad en su totalidad. Cosas que hoy en nuestro sentido común, en arrastre histórico con excepciones extraordinarias discutibles, pueden ser cuestionadas en cuanto a concepciones como sexo, edad laboral, lógica, etc., resultan también hoy cuestionadas. No hace algunos siglos, como los hermafroditas, siendo tan poco conocidos, en ninguna página de las Sagradas Escrituras se habla sobre semejante condición. A lo que estoy diciendo es que los hermafroditas en la actualidad son, aunque también siguen siendo muy pocos, son una parte tan pobre que ni las Sagradas Escrituras citan sobre esta condición. Resulta conocido y estudiado por el mundo de la medicina y la biología, donde no es de poco interés para pastores y congregaciones cristianas cuando tratan estos casos el preguntarse, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el género humano? ¿No es de sentido común que sea simplemente masculino y femenino desde el nacimiento? ¿No es de la voluntad divina esto? Por las razones dichas, por lo menos yo me inclino a un uso moderado del sentido común, porque aún incluso el uso de la lógica que se ha venido usando hasta para la interpretación del mundo, y en particular de las Sagradas Escrituras, por parte de la ciencia en cuanto al mundo, y más por parte del fenómeno antropológico, sigue siendo cuestionada, y tal vez dentro de varios siglos, mucho más, finalmente, pensamientos como la raza humana puede cambiar y llegaremos al objetivo de polemizar objetos, es decir, por la inteligencia artificial que puede llegarse a generar al respecto. ¿No podríamos en alguna ocasión dotar de alma humana a un autómata? ¿No podría tener vida, en este sentido, el famoso golem de los judíos? Nunca entraríamos en guerra con nuestras creaciones como lo propone la película de Terminator o Matrix. ¿No Hashem está en guerra contra Satanás y el ser humano?
para sostener el pensamiento cristiano de Hashem triunfando sobre Satán u hostilidad, según los esenios, en los rollos del Mar Muerto? ¿Cómo concebimos al Creador? ¿Cómo concebir creación? ¿Qué tal si el verbo crear de sentido común no es ya más útil para lo que estamos tratando de definir? Pero para poder pensar de manera futurista, incluso en una teología futurista, se ha de ir más allá del sentido común. Podría pensarse contra sentido común, no tanto antinatural, sino anatural, en el sentido común humano contemporáneo. En conclusión, nuestro sentido común es útil para el caso del diálogo, para con casi toda la gama de pluralidad de nuestra sociedad humana. Sin embargo, se debe reconocer que es limitado, porque es neurótico, incluso porque sería neurótico, imposible que sea tan detallista de cada aspecto de la natura humana, donde éste entra en cuestionamiento. El cuestionamiento resulta útil para la humanidad y no entrar en neurosis colectiva, en dejarle a un sector de la sociedad que avance según se impulse en cuanto a este cuestionamiento de sentido común. Para ello también se ha de reconocer que la sociedad en su total colectivo, justamente para no entrar en este comportamiento neurótico, debe ser flexible ante los cambios de sentido común. Sin embargo, cuando se entra en cuestionamiento del sentido común, es más fácil para los sectores de aprendizaje aceptar los cambios y no morir en posiciones fijas. Un ejemplo cultural, por demás obvio, es cuando el rock and roll se hizo popular en la sociedad, donde los sectores más acostumbrados a música más calmada le detestó sin comprensión, según se puede observar en un sinnúmero de películas ante tales cambios. Y para aquellos que aún amen música calmada, podemos observar cómo es apreciable lo clásico y cómo aún el rock and roll es simplemente clásico ahora, frente a los cambios de la sociedad que ha sacado ahora en su pluralidad un sinnúmero de géneros como el reggae, el funk, el ska, el rock pesado, el rock alternativo, el metal, el death metal, el white metal y un sinnúmero de géneros. Y ya de décadas sin polemizar en su uso para detractar a la mujer, el reggaetón y la bachata, que es predecible según se observa en el caso del rock and roll, que sí, en este momento es una pornofonía. Valga, es casi ver una película pornográfica, estar oyendo música reggaetón en la actualidad. Es decir, bueno, ya lo expliqué. Pero también incluso se muestra en canciones populares que no queda el uso del reggaetón en pornofonía. En este momento, en ocasiones, estamos viendo un cierto cambio de uso de este tipo de género, sino en usos de expresión humana. Incluso podría darse en usos de los cambios del sentido común, que por lo menos a mi generación y más viejas nos habrá de parecer la degradación de la degradación. Me refiero a que tal vez el reggaetón, si se usa en cuanto a los cambios del sentido común de la sociedad, podría degradarse todavía más de lo que nos parece degradable a futuro. Y tal vez ello sin el más mínimo de comprensión de la otroidad por parte de mi generación y generaciones anteriores. Ok, pues muchas gracias, Berna, por compartirnos esta postura tan interesante acerca del sentido común. Ya sé, es muy filosófico. Esta es la postura que tiene Berna respecto al tema. Ahora vamos a escuchar la postura que nos va a compartir Ignacio respecto al tema sentido común. Pues Nacho, platícanos también, ¿qué piensas del sentido común? Bueno, pues buenas noches, amigos, espero que estén muy contentos y muy bien disfrutando esta mesa. Definitivamente la postura de Bernardo fue un tanto filosófica, la mía también tiene que ver un poco con la lectura, sin embargo yo voy a ser un poco más empírico en ese aspecto. Me gustaría citar una parte que siempre a las personas les gusta sacar de su contexto, porque, bueno, si nos ponemos a indagar en la parte de que si realmente hubo sentido común en la Biblia, o adelantándome tal vez algunas preguntas, la gran mayoría de los profetas no usaban mucho el sentido común, de hecho ni lo usaban, pienso yo. Ahora, sentido común, casi todos tenemos el concepto de que es el menos común de los sentidos y es definitivo, o sea, casi no lo usamos. La parte de
por ejemplo, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no vivan según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué cité este aspecto? Porque para la gran mayoría de los cristianos, con muchos de los que he platicado, el ocuparse del sentido común no tiene lógica. Entonces, al no tener lógica, pues por ejemplo el decir, oye, ¿sabes qué? Voy en medio del desierto y yo creo que si me pica una víbora, Dios me va a curar, porque pues es Dios. Y como yo soy su hijo, pues no me va a dejar morir, aunque sea una víbora, un áspid. Aunque sea un áspid, Dios me va a curar, ¿no? Entonces, no funciona de esa manera. En el aspecto del sentido común clásico, debemos de entender que muchas de las personas a las que se les comenta de Cristo, o incluso quienes son cristianos, pastores, dicen, ¿sabes qué? Mi hijo se enfermó de cáncer. Oye, pues está el Instituto Nacional de Cancerología ahí en San Ángel, ¿por qué no lo llevas? No, porque yo pienso que Dios lo va a curar y a fin de cuentas el niño termina hecho un esqueleto y muerto. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces Dios qué hizo? Señores, es que en el aspecto del sentido común, pues por eso se desarrolló la ciencia médica. No es que Dios no pueda hacer el milagro, pero si Dios no quiere hacer el milagro, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que recurrir a los médicos. Aquí me gustaría citar este libro, el cual recomiendo ampliamente, se llama Escrituras Torcidas, y fue escrito por Mary Ellis Cranolar, o Crinolar, en fin, es de editorial Vida. No sé si lo siguen editando, pero bueno, aquí también tenemos nuestra biblioteca particular, por si ustedes quieren venir algún día a citar nuestros libros. Y ella habla, les muestro el libro, son fotocopias, pero aquí están. En fin, entonces, ella habla acerca de cómo muchos líderes en la iglesia no citan el sentido común. Tal es el caso en nosotros los jóvenes, ¿no? Oiga, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero pues, tener una novia y quisiera saber cómo la puedo encontrar. Y no, pues, dile a Dios qué onda, ve con Dios y pregúntale. Y nota, no es porque Dios no conteste las oraciones, sino que hay que usar un poco el sentido común. ¿Qué tipo de mujer te gusta? ¿Cómo la quieres? ¿Qué es lo que buscas en ella? ¿Qué es lo que tú ofreces también? En esa parte el sentido común aplica. ¿Quieres que sea culta? ¿Quieres que no sea culta? No le sugiero que le guste el reggaetón cristiano, ¿verdad? El reggaetón cristiano, háganme el favor. Es muy diverso, ¿no? A lo que quiero, al punto que voy es que necesitamos utilizar nuestra lógica también en la fe. Y la lógica y la fe, en el aspecto de pedir algo, no están peleados, porque al pedir hay que saber pedir. Porque si nosotros pedimos sin saber qué es lo que queremos, entonces Dios también nos va a decir, oye viejo, pero no sabes ni siquiera lo que quieres, entonces, ¿qué es lo que vas a realmente a querer? Si no sabes tú ni qué quieres, ¿cómo te voy a dar algo si no sabes? En ese aspecto, el sentido común clásico, pues, es acorde a lo que en este libro puedo citar, las escrituras torcidas, ¿no? Hay muchos pastores que pretenden manipular también a las personas, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, porque las personas no desarrollan un criterio y sentido común. Y como las personas creen que los pastores son infalibles y son la voz de Dios, y que ni van al baño, pues entonces ya con eso ya fuimos. Esa es la postura más clásica que yo tengo. Muy bien, pues acabamos de escuchar ambas posturas. Vamos a entrar lo que es el foro abierto. Vamos a comparar, hacer preguntas, responder tal vez algunas inquietudes que podamos tener o que en el mundo cristiano se pueda tener. Al respecto yo tengo pues también algunas preguntas, ¿no?
Lo que alcanzo a ver en ambas posturas es que tenemos que encontrar un equilibrio dentro de la fe y el sentido común. Es decir, no abusar si no, bueno, no sé mis compañeros lo que piensan, yo así lo veo, no abusar de una fe fanática, como lo vimos en videos pasados, donde perdamos por completo el sentido común, pero tampoco dejar a un lado la fe y confiar totalmente en lo que es el sentido común, ¿no? O lo que nosotros creemos que pueda suceder, lo que pueda pasar, o bien hacer a un lado a Dios como si Él no fuera un ente o un agente que pueda ayudar o pueda mejorar las condiciones de nuestra vida. No sé qué piensen ustedes al respecto, cómo vamos a encontrar este equilibrio entre la fe y el sentido común, o qué relación tengan, o si tener sentido común en exceso es falta de fe, o tener una fe fanática es falta de sentido común, porque bien lo dice Nacho, ¿no? En respecto a los profetas y los personajes bíblicos. Al parecer no tenían sentido común en lo absoluto, porque su actitud frente a la vida, frente a sus circunstancias y los problemas, pues parecen no ser normales, no ser reacciones que una persona de la modernidad tendría, ¿no? Frente a estas situaciones. En el caso de Elías, en el caso de Isaías, tal vez de los apóstoles del mismo Yeshua, el mismo Yeshua, ¿no? El no tener sentido común al no defenderse frente a Pilato o frente a Caifás, el Sanedrín que lo acusaba. Tal vez para nosotros no sea de sentido común quedarnos callados frente a la injusticia, ¿no? Que hoy se da mucho el protestar en contra de las injusticias del gobierno, en contra de la injusticia de las autoridades, que no estamos en contra de eso, pero parecería falta de sentido común en el caso de Yeshua, en el caso de los apóstoles. Sin embargo, déjenme dar esta opinión, tenían suficiente sentido común estas personas para actuar de esa manera. ¿Por qué? Era tan alta su fe y su conocimiento y revelación de Dios que tenían depositada su confianza tanto en Él que no les importaba parecer locos frente a la demás comunidad. Tal vez es lo que nos falte hoy a nosotros. Tener tanta confianza y una relación tan íntima y tan estrecha con Dios que podamos estar tan confiados en su voluntad que actuemos como locos, ¿no? No sé, eso es lo que pienso, lo que creo que sucede en la actualidad, en la modernidad. Tal vez hoy ya no escuchamos a Dios hablarnos desde los cielos, tal vez no hemos visto ya resucitar a gente resucitar muertos, y a lo mejor eso, desgraciadamente, nuestra fe pues se ha visto mermada por esas situaciones, porque nos preguntamos por qué hoy Dios no hace ese tipo de milagros como lo hacía antes, ¿no? Pues no podemos responder ahorita esas preguntas porque no es el tema. Sin embargo, tal vez sea uno de los factores que influyen en el que hoy apelemos más al sentido común que a la fe. No sé qué piensan ustedes, amigos. Ok, Nacho, no sé, ¿tú quieres comenzar? Bueno, en ese aspecto me gusta ser específico cuando hablamos, por ejemplo, de locura, ¿no? Recordemos que antiguamente tampoco tenían toda la revelación como la tenemos el día de hoy. Okay. O sea, los del camino, como se les solía llamar a los cristianos, no tenían todas las cartas paulinas completas, no habían visto ningún concilio, simplemente se guiaban con lo que Yeshua había dicho. Entonces, no les importaba parecer locos porque tampoco había un sentido cultural como lo hay hoy, ni tampoco eran los tiempos en los que vivimos el día de hoy. Ciertamente creo que nos hace falta más fe. Incluso Jesucristo dice que si tuviéramos nuestra fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos decir que la montaña se moviera y la montaña se movería. Sin embargo, debemos de estar conscientes de que como cristianos actuales debemos de predicar bajo un parámetro lógico y ubicar en dónde estamos parados, porque ya la gran mayoría de las personas no estamos arriando vacas, no estamos corriendo detrás de ganado. Cuando Jesucristo estaba hablando del Evangelio en Israel, aquí en América, pues estábamos en el clásico. O sea, la diferencia de tiempos era demasiada.
O sea, vamos a ponerlo así, cuando los españoles llegan ya con un evangelio en 1521, con un aparente evangelio, en Europa se estaban haciendo las reformas protestantes, mientras que aquí nos estaban invadiendo, porque en México todavía hacían sacrificios humanos, estaban los aztecas, o sea, estaba Lutero hablando acerca de la reforma, y aquí en México estaba Moctezuma con todo el imperio azteca. Está completamente desfasado el tiempo, y el sentido común debe de ser lógico, porque si luego se ponen a ver ustedes los videos en los que salen los, bueno, vamos a llamarlo así, por clasificarlo, no porque lo sean todos, muchos de los neocarismáticos haciendo cosas realmente extrañas en las iglesias, diciendo que va a llover diamantes, diciendo que el oro lo van a sacar de las bolsas, y por qué entonces no van todos a sacar oro de las bolsas en las iglesias, o sea, como si Dios fuera una caja fuerte. Ahí están todos mis hijos, sí, les voy a pasar una menorá de oro, para que la vayan a empeñar al Santo Monte de Piedra. Sí, pobrecitos, están re pobres, ¿no? Entonces, el sentido común en ese aspecto creo que es más bien las señoras que se la pasan todo el día en la iglesia. Pastor, ya le traje sus tacos. Oiga, señora, ¿y cómo está su familia? ¿Ya comió su familia? ¿Ya atendió a su esposo? ¿Ya atendió a sus hijos? No, pero estoy aquí en la iglesia cumpliendo. Mejor cumple en su casa, en lugar de primero cumplir aquí. Y en el aspecto filosófico de los dichos mexicanos, ¿verdad?, que somos tan propensos a entender, es pues, candil de la calle, de la oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto debemos de comportarnos predicando con el ejemplo, atendiendo a tu familia, siendo bueno en la escuela, siendo bueno en lo que haces, haciendo las cosas como si realmente las hicieras para Cristo. ¿Cómo harías un examen para Cristo? ¿Cómo le enseñarías a un niño que fuera Cristo? O sea, si fuera el niño Cristo, ¿cómo le enseñarías al niño? ¿Sí me explico? O sea, hacer las cosas bien, con lógica, y no hacer loqueras de andar gritando, revolcándose, diciendo que van a caer diamantes del cielo, o que si me muerde una áspid no me voy a morir porque soy hijo de Dios. O sea, no me estoy burlando, nota, pero debemos de actuar con esa lógica. Es importante eso. Okay. ¿Tú, Berna, quieres? Bien, aquí sí quisiera por lo menos poder puntualizar algunas cosas que se han dicho, tanto Nacho como tú, Jesús. En cuanto a Jesús y los profetas, estos sí protestaron a las autoridades religiosas. Y recordemos que las autoridades religiosas para los tiempos precientíficos no estaban divididas de las autoridades políticas. Jesús lo que hizo, por ejemplo, de volcar las mesas, era también una protesta política. Nada más que ahorita no nos parece que sea protesta política porque lo estamos leyendo en nuestro contexto y en nuestro sentido común vigente, ya poscientífico. Pero ya en el sentido precientífico antes era, no manches, estás haciendo todo mal, estás administrando mal el gobierno, estás administrando malas cosas para el pueblo y estás haciendo sufrir al pueblo. Jesús en ese sentido sí protestaba. Cuando no protestó fue para un caso específico y profetizado. Y solamente para ese caso, pero los demás profetas y Jesús, y aún incluso los apóstoles, y vamos interpretando claramente lo que trata de hacer Pablo, sí están protestando a la sociedad de su tiempo y diciendo, esto está mal, aquí está el pecado y aquí está la alternativa. Tampoco se trata de que Jesús estaba acusando con el dedo y los 4 dedos señalándole, sino que estaba dando alternativas para poder hacer diferente la sociedad de su tiempo. Eso nada más lo quiero aclarar. También sobre, Nacho, yo quisiera preguntarte, porque tú hablaste de un parámetro lógico al respecto del sentido común. Para ti, bueno, ahorita tal vez no, para tu intervención, para ti, ¿cuál es el parámetro lógico? O sea, ¿a qué te refieres con parámetro lógico? Te lo dejo para que me puedas responder. Ahora, sobre la revelación incompleta, porque no había cartas paulinas, yo quisiera sí citar a Juan 17:6. De hecho, si quieren lo cito desde el 3 hasta el 6, y lo voy a citar por una versión interlineal. Los primeros cristianos, los primeros judío-cristianos usaron el griego. Algunos dirán, oye, no, pero es que tienes que citar el hebreo porque esto es un texto sagrado y que tienes que hacerlo así. Bueno, Flavio Josefo, ahorita no recuerdo, bueno, sí tengo la cita, pero no la tengo ya. En el capítulo 21,
de su libro 22, cita, por ejemplo, dice esto, 22, casi versículo, ¿no? Ahora digo confiadamente, terminada la obra que me propuse, que ningún otro, ni judío ni extranjero, habría podido, por más que lo quisiera, presentar esta historia con tanta exactitud al público griego. Varga, Flavio Josefo escribe esto en griego. ¿No era importante para los judíos de su tiempo la aferración al hebreo? Como diciendo, es que tiene que ser en hebreo, y si no es en hebreo, no, estás blasfemando contra Dios. Varga, ni siquiera los judíos de su tiempo se hicieron eso. Tal vez los judíos ortodoxos sí, pero recordemos que los judíos ortodoxos, y eso citando la historia, y pueden leer a José Luis Sicre en la Historia del Cristianismo, los judíos ortodoxos actuales descienden la línea de los fariseos en cuanto a la ideología, y tengamos en cuenta lo que dice Jesús en Lucas 11 sobre cómo interpretar a los fariseos. Eso es cómo tenemos que interpretar los actuales aferramientos a hebraísmos, que no necesariamente ni los primeros cristianos judeocristianos se aferraron al respecto. Ellos fueron más abiertos, fueron decir, bueno, pues, ¿cómo se le dice para ti este ser inabordable, fantástico y con el cual yo he tratado? Pues Teos, y así fue como lo escribieron. De hecho, aquí lo está diciendo. Pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo verdadero Dios, y al que enviaste. Aquí, el verdadero Dios, Dios es la palabra Teo, Kai, y al que enviaste, Jesucristo, ego, yo te glorifiqué en la tierra, la obra consumando que me has dado, que hiciese, y ahora glorifícame, tu Padre al lado de ti, con la gloria que tenía antes que el mundo existiera junto a ti. Manifesté de ti el nombre a los hombres que me diste. Y de manifestar el nombre, para entender, ahora sí, el contexto judío significa revelar. ¿Qué vino a hacer el Mesías? El Mesías nos vino a revelar al Padre, y vino en ese sentido a revelarse a través de su relación con Él. No lo hizo de otra forma. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, todo desde Juan de principio a fin, incluso Marcos, cuando Marcos dice, y este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Y lo que está haciendo Marcos es revelar la relación que hay entre el Mesías y Dios. Están exponiendo el Evangelio, están exponiendo el decreto del reinado mesiánico. Eso significa Evangelio. Ahora bien, preguntemos, como dice Nacho, pero ¿qué tiene que ver la fe con el sentido común? Y como Nacho lo ha citado bien, no tiene que ver nada. De hecho, la fe tiene que ver más en el sentido cristiano con el misticismo que hay al respecto. Lo que Nacho ha dicho bien es que tiene que haber un equilibrio. Si nos salimos fuera de ese equilibrio, vamos a comenzar, como dice Nacho, a decir, ay, es que me mordió un áspid, Señor, sáname, y pues como no llamé, ahora sí que mi fe no la puse en acción, si es que realmente hay fe, y esa fe está equilibrada con el sentido común, como Nacho ha hecho bien su crítica, pues voy por lo menos al médico poniendo mi fe en acción. O sea, si Dios no me decidió sanar de manera sobrenatural, ¿por qué me voy a aferrar a que Dios lo va a hacer de manera sobrenatural? Eso va a salirle a Dios y según diversos factores, y no necesariamente tiene que ver que Dios no quiera. De hecho, Nacho, tú has de recordar, porque tú lo leíste, el libro de Satanás y el problema de la maldad. Greg Boyd jamás cita de que no ocurren milagros, no porque en Dios no haya despropósito, sino que simplemente hay toda una complejidad al respecto, y no sabemos en ocasiones por qué Dios no nos sana, pero sí hay algo que tenemos que estar confiados, que Dios quiere que estemos bien, que Dios quiere que estemos sanos, y justamente por esa misma razón, porque yo creo que Dios quiere que esté sano. Si me muere una serpiente, no voy a dejarme a que me muera porque yo creo que Dios me va a sanar sobrenaturalmente, sino porque yo mismamente creo, voy a hacer lo posible por mi salud. Ahora sí, y en este sentido voy a hacer nada más perdón Nacho, sí, es una crítica en cuanto a la lógica, en que ya en la actualidad, por lo menos en el mundo de la matemática, y los filósofos necesitando también de la matemática, discutiendo al respecto, ya no hay una sola lógica. Ahora sí que olvidémonos de la lógica de Aristóteles, porque esta lógica ya no es suficiente para poder incluso establecer un diálogo entre nosotros los seres humanos. El sentido común en este sentido va cambiando también por el uso de la lógica. La lógica que se tenía en el siglo XVIII
No es la lógica que tenemos en la actualidad. La lógica cambia conforme pasa el tiempo. Y en ese sentido también cambia el sentido común. Ahora, Nacho. El parámetro lógico al que me refiero es a un comportamiento científico que apoye a las ideas de la gran mayoría de las personas en cuanto a cómo resolver un problema. A eso me refiero a un parámetro lógico. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de que un tipo, este problema o este ejemplo es clásico. Hay una inundación tremenda. Dios, ayúdame, sálvame. Se está inundando y entonces llega una persona con una lancha y le dice, Señor, Don Trompas, sálvese. No, Dios me va a salvar. Bueno, y se va. Dios, por favor, otra vez ayúdame, por favor. Y llega otra persona, Don Trompas, ya vine, sálvese. No, porque Dios me va a salvar. No, bueno, pues se va. Y ya el tipo termina ahogado. Y el chiste dice, entonces que llega con Dios, y dice, Dios, ¿por qué nunca me salvaste? Y dice, oye, pues si te mandé 2 lanchas, no la hagas. A eso me refiero con un parámetro lógico. O sea, ¿estás pidiendo un milagro? No forzosamente tiene que bajar Dios y decirte, hijo, sálvate, aquí están mis manos. No, o sea, no es el teléfono de Flanders a Dios. Me refiero en el aspecto de que sí puedes hablar directamente con Dios, pero no es que Dios baje directamente y haga eso. A eso me refiero con un parámetro lógico. Dios puede ayudar de muchísimas formas, ¿no? Incluso a veces, y ha pasado, Dios, no sé qué voy a hacer, me acabo de quedar sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Vas en el pecero, en la Ciudad de México, con el tráfico terrible, los asaltantes, el pan de cada día, pero en el pecero de el Riñones, es el que maneja, hay un letrero que dice, Dios proveerá. ¿Tú estás pidiendo una respuesta? ¿Cómo sale esa respuesta? No lo sé. Pero Dios también contesta de una manera muy sencilla. Dios, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Vas en el camión del Pochochas, pero ves un anuncio que dice, Dios proveerá. ¿Me explico? ¿Qué lógica hay ahí? No hay lógica. Pero Dios respondió con una precisión grande. Y eso no quiere decir que Dios baje y se siente contigo y te diga, oye, el calor bien denso, ¿verdad? No, tranquilo, no, yo te voy a dar chamba. O sea, me explico, aquí es un parámetro lógico. Porque buscan respuestas de que Dios les abra el camión así y les diga, tranquilo, mijo. No es así, no es así. A eso me refiero con un parámetro lógico. ¿Me explico, amigos? Muy bien, pues hemos escuchado ambas posturas. Parece que se puede llegar a un acuerdo en este tema, ¿no? Encontrar un equilibrio entre la fe, el sentido común, pues no es más que utilizar un poco, pues, el pensamiento lógico, ¿no? Actuar de una manera correcta en el momento correcto. No dejarlo todo solamente a la creencia fanática de que Dios va a bajar a resolver nuestros problemas, porque muchas veces no es eso, ¿no? Dios no es un mago que por obra por artes de magia de repente se solucionaron nuestros problemas, ¿no? Y yo debía 200,000 pesos al banco y Dios, mi deuda, por favor, ahora cómo la pago, y de repente me hablan del banco, su deuda ha sido cancelada. Qué bueno cuando suceden ese tipo de cosas, ¿no? Pero es muy raro. Pero es muy raro. Sin embargo, que nosotros también podamos actuar para solucionar esos problemas es más que válido, ¿no? De hecho, Dios nos manda a nosotros a actuar también, a poner nuestra fe en obra. Por eso dice, ¿no? La fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque las obras es el producto de nuestra fe. Es lo que, lo que va a determinar que nosotros tenemos una creencia en un Dios o en un ser superior, el cual es el Dios de la Biblia. Y bueno, finalmente, como conclusión, creo que seguramente ustedes van a tener muchas opiniones al respecto. Tal vez ustedes no estén de acuerdo en alguna de las posturas que se han vertido aquí, y eso no es malo, ¿no? Todos tenemos de alguna forma un criterio o una forma de pensar, y si ustedes quieren comentarlo, quieren opinar al respecto, por favor háganlo. Estamos en toda la libertad de ejercer ese derecho, y nosotros también para escuchar a ustedes la opinión que puedan tener. Y bueno, pues no sé si finalmente ustedes quieran agregar algo más.
pues, terminamos, concluimos. Tal vez sí sería Esta bueno mesa. tener en este sentido por lo menos una conclusión, ¿no? Porque ya citamos, ya, de hecho creo que Nacho y yo acordamos en cuanto, incluso una cierta, entrecomillada, diversidad de opiniones respecto al sentido común. A él le tocó algo más universalista, a mí algo más contextualista, y al final, pues Nacho hasta lo manejó bien, o sea, se manejó bien. Yo creo que en este sentido sí hay que manejar que el sentido común y la fe, como tú dijiste, no están peleados, y la manera de poderles dar equilibrio es con una mente muy sana. Hay que procurar tener una mente sana en cuanto a nuestra fe. Si nuestra fe la ejercemos con una forma polarizada, sin equilibrio, que significaría enferma, entonces en realidad no hay sentido común. No sé cómo piensan ustedes. Sí, sí. Es importante también hablar de manera correcta, porque hay muchas veces que en las iglesias llegamos y, hola hermano, ¿cómo estás? ¿No? Pero a veces dices, híjole, ¿de quién ser hermano? ¿No? ¿De Drácula o del exorcista? ¿O de quién ser hermano? Pienso yo que es más sano, sí, la Biblia dice que somos hermanos, pero ¿qué sucede cuando a veces los hermanos se golpean afuera? O cuando los hermanos le roban a otro hermano. O ¿qué sucede cuando llega a tal grado la enfermedad de la mente, de un fanatismo tan recalcitrante que, hola viejo, ¿cómo estás? Bendecidísimo por todas las obras del Altísimo y toda la corte celestial que me acompañó hoy a pagar mis impuestos. No digo que esté mal, pero, oye viejo, pues nada más te pregunté cómo estabas. Creo que en ese aspecto nuestro sentido común debe ser sano para incluso hablar con las personas, relacionarnos. ¿Cómo te llamas, Francisco? Paco, ¿no? O Andrés, porque luego oiga hermanita, ¿cómo le va? Y la hermanita no te imaginas qué cosas sabe hacer, ¿no? Como dice el dicho famosísimo, popular, caras vemos, corazones no sabemos, y Sí. aplica para todo. Lo que, bueno, algo que yo alcanzo a ver ahí, haciendo como un paréntesis en esa parte, creo que muchos cristianos utilizan ese tipo de frases porque quieren adoptar la comunicación escrita que usa Pablo en sus cartas, en sus vidas, ¿no? Y como Pablo era muy diplomático al momento de hablar con las asambleas de Roma o de Corinto, de otros lugares, pues escribía de una manera, se puede llamar así, informal, diplomática, y por eso es que utilizaba un lenguaje tan construido, ¿no? Tan elaborado, además de que él era una persona muy culta, muy estudiada. Eso no quiere decir que como cristianos también tengamos que hablar de esa forma de gloria, ¿no? Bueno, eso es lo que alcanzo a ver. Y nota. Creo que podemos hablar normal, Sí, como con cualquier otra persona. Sí, como cualquier otra persona. Sí. Nota, eso es muy importante, porque, oye, ¿cómo estás? Bendecido por toda la corte celestial y todos los santos que el Señor llamó a su gloria el día de hoy. Amigo, tal vez eso también es como un poco de presunción espiritual, ¿no? Religiosa, de querer hacerse un poco los espirituales. Seamos ¿no? normales. Sí, O sea, sí. mire, yo también creo que todos hay que vamos ser al normales. baño. Ajá. Yo creo, o sea, por ejemplo, Carlos Monsiváis y Octavio Paz, pues, ellos leyeron la Reina Valera 1909 como Biblias, y de alguna manera sí se entiende de esas lecturas que tuvieron de ciertos personajes intelectuales, están leyendo la Biblia con palabras tan rebuscadas, que en ocasiones puede, y de hecho la Biblia es una conformación de cultura, no podemos quitarle a la Biblia su papel de constructo cultural para nuestro idioma español. Valga, sí es importante, valga, sí puedes apropiarte de las palabras de la Biblia, pero como dicen ustedes, no saliéndote del sentido común, no como habla don Trompas en la calle, o como habla doña Maruchan en la sociedad. O sea, tenemos que hablar de tal forma en que sí podemos construir cultura, y nos dejemos construir también por la cultura, que estemos internos al respecto. No sé cómo lo están viendo Sí, ustedes. y por favor lean. Como dice, le están posteando mucho. Si necesita reggaetón, dale, pero un libro. Lean, por favor lean. Sí. Y eso va a hacer que hablemos de manera normal
pero sabiendo qué es lo que estamos diciendo. Y en el mundo cristiano aplica completamente, también aplica completamente. El ser cristiano no está peleado con ir al teatro, o ir a Bellas Artes, o conocer del ballet, o conocer de obras de Monsiváis, o de Octavio Paz, o de Pablo Neruda. O sea, no es que esos libros sean malditos, por Dios santo. Tenemos como cristianos la obligación de ser personas con cultura. Cultívense, por favor. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. No vamos a hacer más extenso toda esta serie de análisis. Sin embargo, como ya lo habíamos comentado, cualquier opinión que ustedes tengan al respecto, por favor, muéstrenla. Queremos escucharlos también. ¿Qué opinan al respecto del tema? Y bueno, pues acompáñenos también en nuestro siguiente video. Vamos a hacer también trabajo de campo, vamos a hacer una investigación, hacer una entrevista ahí con algunas personas, me parece con un judío y un pastor. Sí. Vamos a hablar pluralidad de Dios. Ese es el siguiente tema respecto al trinitarismo, unitarismo, modalismo, etcétera. Todas las teorías que han salido al respecto de la pluralidad de Dios. Y pues no se pierdan el siguiente video. Les agradecemos mucho su atención, que nos estén escuchando, que sigan nuestros videos. Por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta ahí en Facebook, Tau14. Y pues nos despedimos por esta ocasión. Nos vemos pronto y hasta luego.